a veces no tenemos idea hasta dónde puede llegar una acción nuestra. Hay una ilustración que le dicen el efecto mariposa, ¿no? Que dicen que el aleteo de una mariposa en Brasil puede tener efectos incluso en el Sahara. En el año 2015 hubo una situación en la Asamblea General de la ONU en donde todas las naciones de la tierra sucedió lo que dice el libro de Zacarías, se unieron en contra de Israel por causa de Jerusalén. Y entre esas naciones, uno ve Zacarías que dice que hay de esas naciones porque no saben que se están destruyendo a sí mismas. Y cuando uno ve la profecía de Zacarías, uno dice, pues quién sabe quién son esas naciones, pero cuando uno le ve el nombre de las naciones, cambia. Y en esa ocasión México votó en contra de Israel, desconociendo el vínculo histórico entre Jerusalén e Israel. Es decir, la idea era, las naciones de la tierra no reconocemos históricamente que Israel haya tenido jamás algún vínculo histórico con Jerusalén. En ese momento, un servidor mandé una carta, hice un escrito con un extrañamiento al gobierno mexicano, al presidente de la República, a la secretaria de Relaciones Exteriores, con dos objetivos. Uno, defendiendo a Israel, evidentemente por ser el pueblo de Dios, el pueblo elegido, porque la Biblia dice que Dios bendice a quien bendiga a Israel y Dios maldice a quien maldice a Israel. Pero la segunda causa la hice como cristiano. ¿Por qué? Porque el relato de la Biblia se da en Israel y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo se da en Jerusalén. Y si las naciones de la tierra, puestos de acuerdo, como veíamos ayer con el caso del rey David, si las naciones de la tierra se ponen de acuerdo para decir desconozcamos a Jerusalén como vínculo histórico, estaría negándose históricamente la verdad del evangelio. Yo mandé esa carta, yo no supe los efectos que iba a tener, y en el 2016 recibo una invitación para estar ellos nos dijeron un foro con el primer ministro Benjamín Netanyahu en Jerusalén. Me habló la embajada de Israel en México, me hicieron esa invitación, me mandan la invitación por escrito, y yo pensé que iba a ser un foro con mucha gente. Un día antes de llegar me preguntan, ¿quieres una bienvenida oficial? Dije, no, porque yo voy a llegar de madrugada. Y teniendo un amigo en Israel, nos recibió en su departamento. Él se ofreció llevarme en la tarde al hotel donde íbamos a estar hospedados, que nos habían dado indicaciones. Y cuando nos concentramos en el lobby nos dimos cuenta que éramos 16 pastores de diferentes países de América Latina y preguntamos, ¿y qué hacemos aquí? ¿Y dónde va a ser? ¿Quiénes más vienen? Y nos recibe el ministro del Interior, haga de cuenta como el secretario de Gobernación, y nos dice, no solo son ustedes con el primer ministro. Y le dijimos, ¿y nosotros por qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿A qué se debe? Y él nos dijo, yo tampoco sé, pero ya van a platicar con él. Y nos preparamos. Curiosamente, los 16 habíamos presentado cartas parecidas en nuestros respectivos países. Y ahí mismo hicimos un escrito donde como iglesia evangélica nos poníamos de acuerdo para defender Israel, etcétera, etcétera. Nos organizamos, al otro día nos presentamos con él en su oficina y la pregunta primera fue, bueno, primero darle las gracias por habernos invitado, pero en segundo, ¿qué hacemos aquí? Y él dijo, yo podría invitar a sus presidentes, podría invitar a sus cancilleres, pero ellos no entienden quién es Israel, ustedes sí. Sacó la Biblia y dijo, ustedes saben cuál es el pasado, el presente y el futuro de Israel, porque ustedes creen en las profecías de este libro, porque ustedes las conocen, porque ustedes las predican. Y como muestra de ello nos llevó a conocer un museo que se llama Para los Amigos de Sion, que está en Jerusalén, que es un tributo
que el gobierno israelí hizo a la iglesia evangélica de todo el mundo y las aportaciones. Algo que a mí me impactó es cuando empieza el recorrido en ese museo y dicen: nosotros conocemos lo que dicen los profetas, pero habíamos perdido toda esperanza de que se cumplieran las profecías después de más de 1800 años de cautiverio. Pero fue la iglesia evangélica la que le inyectó fe al pueblo de Israel y surge el movimiento sionista. Yo dije: no cabe duda que las predicaciones, las palabras, los mensajes van a cumplir un propósito de parte de Dios tarde o temprano. Y eso a mí me dejó impactado. Al final Él nos dijo: miren, ustedes no saben la bendición que ha sido la iglesia evangélica para este pueblo. Por lo tanto, ustedes como pastores cristianos evangélicos tienen que ir y hacerles saber a sus gobiernos y a sus naciones quién es Israel, y que Israel no es el enemigo del mundo, Israel quiere ser el amigo del mundo. Por eso yo les invito a que nos pongamos de pie y oremos por Israel. ¿Qué les parece? Eso me dejó a mí una huella, y después de conocer todo lo que Israel ha hecho por el mundo, hice un canal de YouTube donde promuevo las aportaciones del pueblo judío a la humanidad, porque tal como lo conocemos hoy en día, no sería el mundo lo que es, ni en medicina, ni en tecnología, ni en comunicaciones, ni en ninguna otra cosa, si no fuera gracias al pueblo de Israel. Hasta los celulares que tenemos, aunque digamos Steve Jobs los inventó cuando tiene la idea de hacer un teléfono inteligente, pero toda la tecnología se la debemos a Israel. Las computadoras, las cámaras, los sensores de nuestros autos para no chocar, sensor de proximidad, etcétera. Toda la tecnología, situaciones para los diabéticos, de los lentes de contacto que tenemos los que no podemos ver bien de lejos, todo lo que ustedes se puedan imaginar, detrás de ello hay una mente judía. Y eso me enseña, y ahorita vamos a ver durante el mensaje, la bendición paterna, lo importante y el efecto que puede llegar a tener. Pero, ¿qué les parece si oramos por Israel? Señor, yo me pongo de acuerdo con mis hermanos para bendecir a tu pueblo, bendecir Israel, la nación que te vio nacer, la nación que tú escogiste, Señor Jesús, para venir a esta tierra y hacerte judío y morir por toda la humanidad. La nación que nos regaló la Biblia, la nación que nos regaló la fe, la nación que nos regaló al Dios de los ejércitos para que lo pudiéramos conocer. Señor, no podemos ser mal agradecidos, y por eso en este momento bendecimos a Israel, bendecimos a tu pueblo, el pueblo de Jesús, bendecimos la nación que tú escogiste para hacernos llegar tu palabra. Pedimos, Dios, que tú lo sigas utilizando como luz para las naciones y que haya paz, aún en medio de los enemigos que ellos pueden llegar a tener. Bendícelos con paz y prospéralos en todo momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Bueno, pues esta mañana vamos a hablar de la bendición paterna. En la mañana, en el primer servicio, hablamos de lo que es ser diferentes, una generación diferente. Nos utilizamos como ejemplo a Noé. Pero ahora le pedí al pastor Leo, y gracias por acceder a mi petición, de que se quedaran los niños. Todos los niños acérquense a sus papás, quiero que estén cerquita. Bueno, no importa que sean jóvenes, porque a veces los hijos de familia no son exactamente ya unos niños, a lo mejor ya son unos jóvenes o unos adolescentes. El Salmo 127, versículo 3 al 5, lo voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente, aunque sé que muchos usan la Reina Valera 60, y quiero hacer una combinación con las palabras, porque dice: los hijos, la Nueva Traducción Viviente dice, los hijos, y creo que lo tienen ahí en la pantalla, si me ayudan, son un regalo del Señor. La Reina Valera 60 dice que los hijos son herencia del Señor.
son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. A ver, vámonos con la versión Reina Valera 60. ¿Cuántos aquí alguna vez han recibido una herencia? 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas conocen lo que es una herencia. ¿Cuántos han recibido alguna vez un regalo? Todos sabemos lo que se siente recibir un regalo. ¿A cuántos les gustan recibir regalos? ¿A los niños les gusta recibir regalos? ¿Qué les gusta de regalos? A ver. Una PlayStation, muy bien. ¿Les emociona recibir regalos? A ver, papás, ahora díganle ustedes a sus hijos, abrázalo y dile, tú eres un regalo de Dios para mí. Los hijos son nuestro regalo. Yo sé que a todos nos gusta recibir regalos. Miren, a veces los seres humanos somos muy curiosos y los cristianos no somos la excepción. Entras al supermercado y te dices, si tú compras 500 pesos te regalamos una taza. Y tú dices, ¿qué compraré? Te va a salir más caro que comprarte la taza, pero te gastas los 500 pesos para sentir la satisfacción de que te regalaron tu taza. Así somos los seres humanos, ¿no? Porque nos gusta recibir regalos. Ahora, ¿todos estamos de acuerdo entonces que los hijos son un regalo que Dios nos dio? A ver, díselo, tú eres un regalo de Dios para mí. Es muy importante decirlo porque hay papás que dicen, yo no sé por qué tuve hijos. Hay papás que no quieren, o parejas que no quieren tener hijos. Nosotros tenemos una casa hogar que se llama Casa Asistencia, que promueve la adopción. Y la mayor parte de las parejas que pasan por ese proceso de que quieren adoptar, se entrevistan con un servidor. Y hay una pregunta que yo hago, que a lo mejor parecería fuera de lugar, pero la pregunta me revela mucho de lo que sucede. Y les pregunto, ¿en algún momento impidieron en su matrimonio el tener hijos? El 90% de las parejas me dicen sí. ¿Por qué? Pues porque los dos queríamos trabajar, juntar dinero. Está bien. Y después, ¿qué han hecho para cuando se dieron cuenta que no podían tener hijos? Pues gastarnos el dinero que habíamos ahorrado, porque ahora los tratamientos para poder tener un hijo son muy caros. Hace 3 semanas entrevisté a la última pareja y me platicaban de que habían estado en varios experimentos para intentar tener un hijo y les pregunté, ¿cuánto les ha costado cada intento? Me dijeron, el más barato, 70,000 pesos. 70,000 pesos. Y los médicos le dicen, tienes un 3% de posibilidad en cada intento. Porque los médicos dicen, en teoría, ¿verdad? Junto un espermatozoide con un óvulo y en automático tengo un ser humano, como en matemáticas sumo 1 más 1 me da 2. Sí, pero hay una pequeña gran diferencia, que hay que soplar la vida. ¿Y quién es el único que sopla vida? Dios. Entonces, ¿quién le dio vida a nuestros hijos? Dios. Y qué maravilloso que nosotros somos co-creadores junto con el Señor. Ahora, todo padre y toda madre deseamos que a nuestros hijos les vaya bien. ¿Tú quieres que a tus hijos les vaya bien? Y yo creo que todos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor de lo que nos ayuda a nosotros. Que si yo tuve que brincar del piso para alcanzar una meta, mis hijos puedan brincar de mis hombros para que puedan llegar más lejos de lo que yo he llegado. Así que dile a tus hijos, yo quiero que a ti te vaya mejor que a mí. Este es un propósito y todos queremos eso. Ahora, para ello, pues se requiere una serie de acciones. Por ejemplo, inculcar en ellos el temor de Dios, educarlos para la vida, formarlos como personas, levantarlos temprano para que vayan a la escuela. A ver, niños, ¿les gusta que sus papás los levanten temprano para ir a la escuela? No, ¿verdad?
A los niños hay dos momentos que les gustan de la escuela. El primer momento es el recreo. ¿Te gusta el recreo? Sí, y el segundo momento son las vacaciones. ¿Me equivoco? No, ¿verdad? Y a lo mejor los niños dicen, mi mamá me odia porque todos los días me levanta muy temprano para ir a la escuela. ¿Cuántos niños creen que su mamá los odia porque los levanta para ir a la escuela? A lo mejor aquí no van a decir nada, ¿verdad? Pero ya cuando uno termina la etapa escolar dices, bueno, gracias a Dios porque mis padres me obligaron a ir a la escuela. Ahora, ¿qué quieres tú para tus hijos? Yo creo que todos deseamos lo mejor. Y es aquí donde la palabra de Dios nos enseña la importancia de la bendición de los padres. Yo creo, o sea, mi formación teológica, doctrinal, espiritual, bíblica, me enseña que hay los ministerios que enseñan Efesios y que hay pastores, evangelistas, apóstoles, maestros y profetas. Y sé que existe el ministerio profético, pero también tengo una convicción. No hay mayor profecía más importante que la bendición de un padre o de una madre sobre sus hijos. Tu papá, tu mamá, eres el profeta más importante en la vida de tus hijos. Y eres tú el que va a traer bendición sobre ellos. Y tus hijos son esas flechas a quienes vas a enviar a conquistar la tierra con tus bendiciones. Si te das cuenta, leímos en el Salmo 127 en el versículo 4, los hombres que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Una flecha tiene un propósito, tiene un objetivo. Por cierto, México en los últimos Juegos Olímpicos como que empezó a sobresalir en el tiro de arco y flecha, un deporte que nunca había sido para nada una especialidad mexicana, pero de repente empezaron a ganar medallas y es interesante, ¿verdad? Porque tú ves a los competidores que se preparan y tienen un pequeño círculo donde saben que tienen que llegar a un punto para obtener determinado número de puntaje, valga la redundancia, y ellos de esa manera van avanzando en la clasificación. Pero a veces la flecha se va desviada y cuando les preguntan a los tiradores por qué se desvió, dice, porque no calculé bien la fuerza del viento. Quiere decir que para lanzar la flecha necesitas concentración. Ahora, imagínate tú como papá, como mamá, ¿a dónde quieres que tus hijos lleguen? Pero eso significa también que te tienes que concentrar y tienes que poner atención, porque el viento que desvía una flecha puede ser el viento de la sociedad, el viento de la corriente, el viento de las modas, el viento de las amistades. Por lo tanto, tú tienes que estar muy concentrado porque tú estás lanzando una flecha. Y me gusta mucho la idea que nos enseña la Escritura. Los hijos son como una flecha, porque una flecha se lanza. Una flecha tú no la puedes tener en la mano. Tú no vas con la mano a clavar la flecha, tú la flecha la tienes que lanzar. Y a los hijos no te vas a quedar con ellos toda la vida ahí amarrados a tu lado, sino que los hijos un día tú los tienes que lanzar. Curiosamente, Dios creó al ser humano distinto al resto de todas las criaturas que hay en el universo. Tú puedes ver que cuando nace un pez en el agua, inmediatamente empieza a nadar. Una tortuga, en cuanto sale del cascarón, empieza a caminar y se introduce al mar. Si nace un caballito, pues prácticamente empieza a caminar y lo podrían separar de su madre y no pasa nada. Aún los animales mamíferos, pues a lo mejor están 2 meses con la mamá amamantándose y de repente ya están solitos. Ustedes, niños, ¿han visto cómo nacen los perritos, por ejemplo? ¿A cuánto les ha tocado ver cómo nace un perrito o un gatito que tengan mascotas en su casa? ¿A poco no es una experiencia extraordinaria? Pero a lo mejor ese perrito a los 2 meses ya lo separas de su mamá y a lo mejor hasta la mamá ya le estorba el perrito. Nosotros tenemos 2 perritas
schnauzer que se llaman Holly y Kiara, y estas dos perritas son como parte de la familia, son muy cariñosas. Holly ya tiene como 10 años, ¿no, amorcito? Y ella tuvo 6 cachorros y fue una extraordinaria mamá que amamantó a sus hijos y no dejaba que nadie se le acercaran hasta que pasaron los 2 meses y ya tuvimos que empezar a regalar a los cachorritos. Pero Kiara es nieta de Holly y ella la cruzamos, tuvo 2 cachorritas, pero ella fue una pésima mamá. ella no quería atender a sus cachorritas, ella las dejaba abandonadas y no les alimentaba. Mis hijas la tenían que obligar, Kiara, dale de comer a tus cachorras, y huía de ellas. Pero es parte de la forma de ser de los animalitos. Pero a un bebé, a un ser humano, no lo puedes dejar solo. Regularmente el ser humano, los primeros años de su vida los pasa al lado de su familia. Yo sé que está el modelo norteamericano, que al llegar a los 18 años corren a los hijos y se van a vivir solos, pero eso no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es que los hijos salen de casa para casarse. Así lo dijo Dios cuando creó al varón y a la mujer, ¿verdad? Dijo, por esta causa dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Si lo viéramos desde el punto de vista femenino, por esta causa dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su varón y serán una sola carne. Es decir, para el modelo de Dios somos hijos de familia hasta el día en que conocemos a la persona con la que nos vamos a casar, nos casamos y ahí termina nuestra relación de autoridad o de dependencia. Pero mientras, pues tenemos esa relación con nuestros padres o los padres con los hijos. Ahora, Génesis capítulo 27, versículo 2 al 4. Fíjate bien, ahí vamos a ir encontrando diferentes ejemplos de bendición de un padre hacia sus hijos. Y dice Génesis 27 que Isaac le dijo a su hijo Jacob. Aquí quiero hacer a un lado el punto en que Jacob usurpa la primogenitura de Esaú. No es relevante para lo que quiero externar, así es que no le voy a hacer caso a ese tema. Jacob se acerca para ser bendecido y quiero que pongamos énfasis en algunas palabras. Le dice, yo ya soy un hombre viejo, dijo Isaac, y no sé cuándo moriré. Nadie sabemos cuándo nos vamos a morir. Todos quisiéramos llegar a viejitos y vivir muchos años, como el hermano Wayne Myers, que le dicen que vivas 120 años como Moisés, y él dice, ¿y por qué le pones límite a mi edad? Quizás todos quisiéramos vivir así, ¿verdad? Pero él dice, no sé cuándo moriré, y así estamos todos. Pero fíjense lo que dice, toma tu arco y tu aljaba, llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma. Entonces yo pronunciaré la bendición que te pertenece a ti, mi primer hijo varón, antes que yo muera. Y quiero que pongamos atención a esto, papás e hijos. Isaac le dice a su hijo, hoy es un día de banquete porque te voy a bendecir. Y así somos también los mexicanos, cuando hay un evento importante, regularmente ¿qué hacemos? Una comida, ¿verdad? Si es cumpleaños de alguien, ¿qué hacemos? Una comida, o a lo mejor le decimos, ¿a dónde te gustaría ir a comer? Por ejemplo, ahí en la casa de ustedes, cuando es cumpleaños de alguno de los miembros de la familia, ¿a dónde te gustaría ir a comer? O preparamos una comida. La mayor de nuestras hijas es chef y regularmente cuando yo cumpleaños me prepara mi comida favorita. Si alguien se casa, hacemos un banquete. Si alguien se titula de la escuela, hacemos un banquete. Si queremos agasajar a alguien, hacemos un banquete. El viernes que llegamos, Cari nos preparó unas deliciosas pizzas argentinas, porque la comida es una forma de mostrar amor, respeto, interés, que quiero estar contigo, quiero compartir contigo. Así que yo les voy a recomendar, hijos, díganle a su papá, invítame a comer hoy. Aunque sea unos tacos, pero invítame a comer hoy.
Todos se quedan así, los papás, híjoles, ¿para qué le trajeron a este pastor? Yo que no traigo dinero. No importa el valor del platillo, no te estoy diciendo que vayas a un lugar caro, no. Lo importante es el hecho. Porque le dice, hoy vamos a comer juntos porque te voy a bendecir. Yo sé que todos los días oramos por nuestros hijos para que Dios los bendiga, pero hoy va a ser un día especial, una bendición especial, una bendición que va a marcar el rumbo de sus vidas, una bendición en la que tu papá y mamá vas a tomar conciencia de esa bendición para tus hijos. Y aquí le dice, pronunciaré la bendición que te pertenece a ti. ¿Cuántas veces Isaac había comido con Esaú o con Jacob durante toda su vida? Pero dice, hoy va a ser un día especial. Hoy me vas a preparar mi comida preferida porque es un día especial. Ahora, fíjense que la bendición trae un apego especial. En el versículo 26, ahí mismo en Génesis 27, dice, luego Isaac le dijo a Jacob, acércate un poco más y dame un beso, hijo mío. Ahora le voy a pedir a todos los hijos que le den un beso a su papá y a su mamá. Acércate y dale un beso. No te dé pena. Dale un beso, dale un beso. Qué bonito es ver así a los hijos abrazando a los papás, besándolos. Ahora tu papá, dale un beso a tu hijo o a tu hija. Yo sé que luego a los adolescentes ya no les gustan mucho los besos, ¿verdad? Y cuando tú como papá o mamá le quieres dar un beso a tu hijo, nada más te pones así la cabeza para que, como que no les gusta mucho. Mira, ahí va el pastor Leo también buscando hasta los hijos espirituales. Por eso yo quería que se quedaran hoy los hijos, porque esta enseñanza nos va llevando a ver que no solamente es una parte de declarar palabras, sino también las acciones. Y dice, así que Jacob se le acercó y le dio un beso. Entonces Isaac, fíjense la profundidad de las palabras, Isaac, al sentir el olor de la ropa, hasta cuando se acerca lo huele, lo inhala. Yo sé que ahorita con el cubrebocas dices, pero está medio complicado, ¿verdad? Dice, al sentir el olor de la ropa, finalmente se convenció y dijo a su hijo diciendo, el olor de mi hijo es como el olor del campo que el Señor ha bendecido. Y luego comienza a declarar la bendición. Y dice, del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en cantidad. Que muchas naciones sean tus servidoras y se inclinen ante ti. Que seas el amo de tus hermanos y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Todos los que te maldigan serán malditos y todos los que te bendigan serán bendecidos. Quiero que veas algo. Esto que un padre, Isaac, lo dijo sobre su hijo, hoy sigue teniendo vigencia. Dios bendice a los que bendicen a los descendientes de Jacob y Dios los maldice. Déjenme platicarles rápidamente. México somos un ejemplo vivo de ello. En la década de los 40, en los finales de los 30, principios de los 40, cuando empezó la persecución nazi en Europa, México tuvo un embajador en España y que se estuvo moviendo entre España y Francia, que se llamaba Gilberto Bosques. Gilberto Bosques acogió a muchos judíos y él simuló abrir orfanatos y asilos en diferentes lugares, alquilaba castillos en esos países, refugiaba a los judíos
después alquiló barcos y los mandó a México. Y así surgieron muchas de las comunidades judías en México y en otros países de Centroamérica. Fue una puerta de entrada. Curiosamente, en 1940 surge o comienza lo que se conoció en la historia como el Gran Milagro Mexicano. Un país que tenía menos de 30 años de haber pasado por la revolución y que empezó a tener un desarrollo económico con un crecimiento del 7% anual de manera sostenida. Fíjense, México le abre la puerta al pueblo judío y Dios bendice al pueblo mexicano. En 1970 llega a la presidencia de nuestro país Luis Echeverría Álvarez. Y Luis Echeverría Álvarez fue un hombre antijudío. Luis Echeverría Álvarez quería postularse como secretario general de la ONU, hizo giras en diferentes continentes, una gira muy famosa que se llamó la de los 3 continentes, que fue por Europa, Asia y África. E Israel lo invita. Ahora, para esto, Golda Meir, que fue una primer ministra israelí, en 1968, ella hace una propuesta al gobierno y a los inversionistas israelíes y les dice: donémosle a México la patente de nuestros aviones para que México sea el país que maquile los aviones israelíes y México sea beneficiado con lo que nosotros estamos haciendo. Así que en el estado de Hidalgo, justo donde ahora se está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía, por eso surge también esa base, se estaba planeando hacer ahí la fábrica de aviones de procedencia israelí, pero con mano de obra mexicana. China todavía no existía. Golda Meir pone los ojos en México para que México fuera el gran maquilador de Israel. Es decir, ellos querían que ahora, como China, todo usted lo que encuentre es made in China, que fuera made in México y que todo fuera mexicano. En el estado de Yucatán se planea instalar los talleres para darle mantenimiento a los aviones. Y cuando Luis Echeverría empieza su gira, el gobierno de Israel le dice: ven a Israel y cerremos tratos. El plan incluía que Aeroméxico, la compañía de aviones mexicana, volara de la Ciudad de México a Tel Aviv, que El Al, la compañía aérea de Israel, volara de Tel Aviv a México, y que todo fuera viento en popa. Pero cuando llega Luis Echeverría a la Knesset, donde se concentra el gobierno israelí, insulta a los judíos. Y obviamente se rompieron los acuerdos. Emilio Rabasa, que era el secretario de Relaciones Exteriores de México, viaja a Israel para pedirle perdón a Israel. Y cuando regresa a México, Luis Echeverría le dice: ¿y quién es Israel para que México le pida perdón? Y se acabó. En la Secretaría de Relaciones Exteriores hay 2 versiones. Una dice que Emilio Rabasa por dignidad renuncia y la otra dice que Luis Echeverría, en un arranque de furia, lo corre. No importa, al final de cuentas Emilio Rabasa sale de la Cancillería mexicana. México rompe los acuerdos con Israel, y para los que son más o menos de mi edad, en 1975 comienzan las grandes crisis mexicanas. Se nos acabó el tiempo de los crecimientos económicos. Y si ustedes se acuerdan, de ahí para acá vamos de crisis en crisis, en crisis, en crisis, devaluaciones. ¿Cuál fue la causa? Nuestro gobierno mexicano maldijo a Israel y la maldición cayó sobre nuestro pueblo. La bendición de Isaac sobre Jacob sigue siendo vigente el día de hoy. Ustedes pueden ver la Unión Soviética, la ex Unión Soviética quiso desaparecer Israel, desapareció la Unión Soviética, pero Israel sigue en pie. Los nazis quisieron desaparecer a los judíos, desaparecieron a los nazis, pero Israel sigue en pie. Y cuanta nación quiere desaparecer Israel, primero desaparece esa nación, pero Israel sigue en pie.
Así que, papás, de acuerdo a este versículo, toma las manos de tus hijos. Hijos, pónganse de pie enfrente de sus papás. Pónganse de pie enfrente de sus papás. Y vamos a hacer lo mismo que hizo Isaac con sus hijos. Toma de las manos a tus hijos. Hijos, así todos, así con sus papás, tómalos de las manos y declara estas palabras: del rocío de los cielos y la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas. Bendice toda la obra de las manos de tus hijos. Decláralo. Papá, mamá, bendice a tus hijos. Bendícelos y declara que son cabeza y no cola. Declara que son amos y no esclavos. Declara en ellos gracia y bendición. Y declara que todo lo que hagan tus hijos será prosperado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Pueden volver a tomar su lugar, por favor? No hemos terminado, porque vamos a ir viendo los diferentes versículos. Y yo quiero que todos los hijos aquí salgan grandemente bendecidos. Ahora, nunca limites tu bendición a uno solo de tus hijos. El error de Isaac, por llamarlo de alguna manera, es que solamente bendijo a un hijo. Si vemos ahí mismo en Génesis 27, versículo 34, dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó un grito fuerte y lleno de amargura. Oh, padre mío, ¿y yo? Bendíceme también a mí, le suplicó. Pero Isaac le dijo: tu hermano estuvo aquí y me engañó, él se ha llevado tu bendición. Con razón su nombre es Jacob, exclamó Esaú, porque ahora ya me ha engañado 2 veces. Primero tomó mis derechos de hijo mayor y ahora me robó la bendición. Pero luego vean la pregunta que le hace: ¿no has guardado ni una bendición para mí? He puesto a Jacob como tu amo, dijo Isaac a Esaú, y he declarado que todos sus hermanos serán sus siervos. Le he garantizado abundancia. Pero fíjense la importancia de la bendición, papás. Le he garantizado abundancia. ¿Sabes que Israel el día de hoy es el principal proveedor de frutas y verduras y de flores para Europa? Israel es más chiquito que el estado de Hidalgo. ¿Cuántos kilómetros tiene Durango? ¿Cuántos saben aquí? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene Durango? 130,000. Bueno, Durango es más grande que Israel. Israel tiene 112,000 kilómetros cuadrados. Para colmo de males, el 70% de su territorio es desértico. Es decir, en manos de mexicanos no sirve para nada. Pero Israel, un árbol de aguacate que se llevaron de México, lo hicieron producir, y por cada tonelada al año que produce un árbol de aguacate mexicano, ellos producen 11 toneladas de aguacate. Por cada hectárea cuadrada, ellos producen 100 veces más lo que produce México. El desierto lo convirtieron en terreno fértil. Lo que está profetizado por Isaías y por Jeremías, hoy ustedes lo ven una realidad. Se le llevaron la jojoba mexicana y ahora ellos son ricos en jojoba y venden aceites para no sé cuántas cosas. Ellos le dijeron al gobierno mexicano: te enseño a trabajar tus vacas.
la mejor vaca mexicana que produciría alrededor de 1,000 litros de leche al año, la vaca promedio israelí produce 11,000 litros de leche al año. Y uno dice, ¿qué es eso? Bueno, aquí está la promesa: le he garantizado abundancia. ¿Se dan cuenta de la importancia de la bendición? Esto no es producto de la casualidad, es producto de la bendición. ¿Y la bendición de quién? De un padre sobre su hijo. Así que, papá, tú tienes la autoridad de parte de Dios para bendecir a tus hijos. El problema de Isaac es que no bendijo más que a un solo hijo. Y luego dice ahí el versículo 37 que le pregunta, pero acaso, en el 38, perdón, pero acaso tienes una sola bendición. Oh Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. Este pasaje a mí me parte el corazón, porque es pobre Esaú. Yo no podría pensar, bueno, pero Dios así lo quería. No, mira, tus palabras marcarán su futuro. No hay palabras más poderosas sobre un padre, sobre un hijo, que las de un padre o una madre. Si tú dices que tus hijos, eres un tonto, eres un esto y un otro, eso estás marcando su futuro. Si tú estás declarando bendición constantemente sobre él, tus hijos van a ser grandemente bendecidos. ¿Me apoyan, chicos, con el video? Vamos a ver un video basado en la vida de Tomás Alva Edison. Pónganle audio, por favorcito. Thomas, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Aquí dice que eres muy especial, Tomás. En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. ¿Alcanzaron a leer la frase al final? Que soy el resultado de lo que una gran mujer hizo por mí. Aunque Edison fue a los 10 años diagnosticado como un tonto, un retrasado mental y expulsado del colegio porque no servía para nada, su mamá profetizó sobre él: eres tan listo, eres tan inteligente que no te pueden enseñar nada, porque tú sobrepasas a todos. Bueno, ella fue una gran profeta.
Tomás Alva Edison es el inventor más prolífico de la historia con 1093 patentes. Puso una fábrica de inventos, destacan la electricidad, el foco, el teléfono, la grabación, la reproducción sonora, además de perfeccionar el telégrafo, el sistema multilínea y 1000 cosas más. ¿Por qué? Porque su mamá no declaró sobre él lo que decían sus maestros. ¿Qué declaró la mamá sobre él? Tú eres tan inteligente, tú eres un genio, y lo hizo un genio. ¿Qué cambió la vida de Edison? Las palabras de su madre. ¿Se dan cuenta cómo las palabras de un padre y de una madre se convierten en una profecía sobre los hijos? Ahora, vamos a Génesis capítulo 49. Génesis 49. Tus palabras como padre o madre tienen poder y autoridad sobre tus hijos. Tú como papá, tú como mamá, tienen autoridad sobre tus hijos. A ver, ¿cuántas mujeres aquí son madres solas? Madres solas. Tú, cada uno de ustedes como mujeres, no vivan lamentándose, soy madre sola. Tú tienes autoridad. Tú tienes la autoridad de parte de Dios para cambiar la vida de tus hijos. Y así como vimos que hizo la mamá de Tomás Alva Edison, de la misma manera Dios lo quiere hacer contigo. Ahora, Génesis 49, voy a leer la mayor parte del capítulo. Bueno, quizás no todo, pero voy a leer algunos versículos porque es un capítulo precioso. Léanlo ustedes en su casa. Y repítanlo tantas veces sea necesario. Pero vamos con el versículo 1. Fíjense, Jacob fue más inteligente en muchos sentidos que su papá, porque Jacob, él experimentó, a ver, yo me quedé con la bendición de mi hermano y mi hermano quedó resentido conmigo. Más tarde la Biblia nos enseña que se reconciliaron, se pusieron en paz, pero ahora Jacob tenía un dilema. Tengo 12 hijos. ¿A cuál voy a bendecir? Entonces leemos el versículo 1, dice: entonces Jacob hizo llamar, ¿a quién hizo llamar? A todos sus hijos, y les dijo: júntense alrededor de mí, y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Y comienza a declarar la bendición. Y cuando uno analiza tribu por tribu lo que les dijo y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, uno dice, no cabe duda que fueron palabras proféticas, pero son palabras de un padre sobre los hijos. Ahora, yo estoy convencido de algo: la Biblia no es solamente un libro de historia que nos enseña lo que un día pasó, porque como dice Hebreos, la Biblia es un libro que tiene la palabra viva. Y la palabra viva es para ti y para mí, para que la pongamos en práctica tú y yo. Hoy ya no existe más Jacob aquí en la tierra, pero estamos presentes tú y yo. Y ahora no están más los 12 hijos de Jacob físicamente para recibir la bendición, pero están nuestros hijos. A ver, hijos, levanten todas sus manos, todos los hijos, desde el más chiquito hasta el más grande, y declaren conmigo: esa bendición es para mí. Díganlo, esa bendición es para mí. Gracias. Ahora, versículo 8, fíjense lo que declaró sobre Judá: tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Por eso de ahí surge el hecho de que Jesús es el león de la tribu de Judá. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá. Y aquí comienza a declarar lo que después se cumple desde el rey David hasta Jesucristo: ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿De quién está hablando? De Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él ata su poto a su vid,
la cría de su burro a una vid escogida, lava sus ropas en vino, sus vestidos con el jugo de sus uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la noche. Perdón, más blancos que la leche. Y todo lo que declara sobre Judá se cumple sobre Judá. Y es increíble cómo sobre cada uno de ellos comienza a declarar una bendición. Dan, por ejemplo, dice: gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero, que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para salvación. Cuando habla de Issacar, fíjense en el versículo 14, Issacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Uno pensaría, pero ¿por qué lo compara con un burro? ¿Qué mascota tienen en la universidad de la que tú egresaste, Benito? Un día di una serie de enseñanzas en la iglesia sobre los animales y descubrí que el burro es uno de los animales más inteligentes que hay en la tierra. Ahora, ustedes recuerdan que la Biblia nos relata que había un grupo de individuos que eran tan precisos en los tiempos que todo Israel hacía lo que ellos señalaban. ¿De quiénes eran hijos esos individuos? De la tribu de Issacar. ¿Por qué? Porque era gente tan inteligente que tenía una percepción, una forma de entender las cosas tan fina, porque Jacob lo declaró sobre su hijo Issacar. Entonces uno se queda, wow, ¿cómo es posible que hayan hecho algo tan extraordinario? Pero quiero que ahora vayamos al versículo 25, porque digo, ustedes pueden leer en su casa todo el capítulo con calma, pero quiero que vean el versículo 25. Dice: que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones de las aguas profundas de abajo y con bendiciones de los pechos y del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. Qué bendición tan extraordinaria. Una bendición que todo padre deberíamos declarar sobre nuestros hijos. Y finalmente, versículo 28. Estas son las 12 tribus de Israel. Y esto es lo que su padre dijo a sus hijos al despedirse de ellos. Y esta frase final es genial. Los bendijo con un mensaje apropiado para cada uno. Quienes tenemos más de un hijo nos damos cuenta que aunque hayan comido la misma comida, aunque los hayamos educado con las mismas reglas, las mismas enseñanzas, hayan tenido los mismos padres, hayan vivido en la misma casa, cada hijo es diferente. Unos tienen unos talentos, otros tienen otros, unos tienen unas inteligencias, otros tienen otras, unos tienen unas debilidades, otros tienen otras, unos tienen unos defectos, otros tienen otros. ¿Y qué nos enseña la Escritura? Que como papá y mamá nosotros conocemos a nuestros hijos. ¿Tú conoces a tus hijos? A ver cuántos dicen: yo conozco a mis hijos. Entonces tú los puedes bendecir con una bendición apropiada para cada uno. Esto nos enseña el poder individualizar la bendición, porque a lo mejor podemos declarar, como hace rato lo hicimos: bendecimos la obra de tus manos y bendecimos tu vida para que haya bendiciones del cielo y bendiciones de la tierra. Pero ahora lo que nos enseña este último versículo es, en el caso de los pastores Leo y Karina, la personalidad de Timoteo es diferente a la personalidad de Jeremías.
Y la bendición que requiere Timoteo es diferente a la bendición que requiere Jeremías, porque cada uno es diferente. Y cada uno de nosotros, teniendo hijos, tenemos que bendecir a cada uno con bendiciones distintas. Imagínense, Clarita y yo tenemos 5 hijos: Joel, Yehudí, Elisheva, Idel y Nirel. Y cada uno tiene personalidades completamente diferentes entre sí. Y tenemos que bendecir a cada uno con una bendición apropiada para cada uno de ellos.